Hola, buenas noches. Nuevamente estamos por acá en esta interesante plataforma donde llevamos a cabo pues diferentes sesiones de diferentes temáticas sobre mujeres en general. Esa es la idea de este tipo de charlas que llevamos a cabo y pues hoy tenemos a unas grandes compañeras, unas grandes amigas más que nada, y vamos a tocar el tema del Día Nacional de las Afromexicanidades y su cultura afro, que queremos pues recordar, porque este día 8 de noviembre es el día nacional y por eso decidimos pues hablar de ese tema que normalmente ha estado pues más invisibilizado, que no se nombra y que creemos que es importante que se visibilicen este tipo de cuestiones que grupos de personas han vivido en la historia invisibilizados, que no se les ha dado un trato igualitario, que tengan una calidad de vida adecuada y que por su misma condición y situación han sido vulnerados sistemáticamente, y creemos que es importante que se le dé pues cabida para que entendamos, sepamos cuáles son las razones por las que hay que hablar de estos temas, entenderlos y para que pues tengan mejores derechos, ¿no? Y que tengan una mejor vida, pues las personas afromexicanas, en este caso, que es el Día Nacional. Pues voy a comenzar presentando a nuestra gran amiga y compañera de lucha, Geriel Vargas Ambrís. Ella es afromexicana originaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En su trabajo profesional ha sido reportera en el diario ABC de Morelia, subdirectora de ABC de la Costa y directora editorial del diario Cuarto Polo. En 2017 ingresa a Radio Azul del Instituto Mexicano de la Radio como jefa de producción. Asimismo, conduciría durante 5 años el programa Voces de la Ciudad. Desde 2021 forma parte del equipo de comunicación social del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. En su trabajo de promotora cultural e investigación ha promovido primer encuentro de minuteros en Chucutitán en el 2013. Ha realizado también taller con artesanos en la tenencia de Playa Azul. Estudió tradiciones del Día de Muertos en la región Costa. Estudió los asentamientos de las familias afromexicanas en Lázaro Cárdenas. Y este año formó parte del primer foro de población afromichoacana en Morelia, Michoacán. En el mes de agosto y en septiembre fue invitada por la CONAPRED para participar en el encuentro de afrodescendientes en México, antirracismo y cambio cultural antidiscriminatorio, que se realizó en el municipio de Huajiniquicuilapa de Guerrero, un poco difícil de pronunciar. Pues nos da mucho gusto que hoy puedas darnos toda tu conocimiento, tu información y que puedas pues estar aquí hoy este día con nosotras. Geriel, te agradezco mucho y pues vamos a hablar del tema que nos vas a exponer, por favor. Sí, muchísimas gracias nuevamente, Dalia y Lacey. También gracias que está aquí presente y sobre todo, pues gracias a la Secretaría de Mujeres Morena Michoacán por permitirnos este espacio que siempre es bueno precisamente para la población afromexicana. Y bueno, pues empezando hablando sobre este tema, que justamente existen muchísimos problemas alrededor de llegar a autorreconocerse, ¿no? Como afromexicano o afrodescendiente, ¿no? Entonces, a lo largo, pues, de esta plática vamos a estar abordando un poquito acerca, pues, del conocimiento al cual, pues, he podido llegar a acceder gracias a muchísimos maestros, a muchísimos colectivos con los cuales he podido, pues, tener relación, ¿no? Por aquí vamos a presentar unas diapositivas que van a ser, pues, obviamente, nuestro apoyo a lo largo, pues, de esta plática, ¿sale? Bueno, aquí están ya las diapositivas. Muchísimas gracias. Bueno, si nos vamos a la siguiente. Gracias. Ok. ¿Qué significa ser afromexicano? Esto es una pregunta que suele hacerse por parte de muchísima población, incluso por algunas instituciones, ya que actualmente hoy en día no existe como tal una institución enfocada y especializada al tema afromexicano en México, ¿no? En algunos estados se les ha llegado a incorporar dentro de las comisiones estatales de pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? En el caso de Michoacán, esto todavía es un pendiente que se tiene, ya que todavía no estamos incluidos dentro de lo que es esta Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, ¿no? Pero, ¿qué significa ser afromexicano? Bueno,
El proceso de autodescubrimiento en la vida de una persona es un paso necesario en el camino de la autoaceptación. Para los afromexicanos contemporáneos, el reconocimiento y la aceptación de sus antepasados esclavizados llevados a la Nueva España durante los 3 primeros siglos del régimen colonial han sido postergados, ¿no? Bueno, esto es una cita de lo que nos hablaba el padre Glingemont Nelson, que fue un padre de un sacerdote de Trinidad y Tobago que radicó justamente en lo que es la costa de Oaxaca y de Guerrero, y que fue un personaje muy importante para la creación justamente del comité, de los comités de pueblos negros en México, y también que dio paso al primer encuentro nacional de pueblos negros en la comunidad del Ciruelo en Oaxaca, y que justamente este año llega a su 24ª edición, que se va a hacer próximamente dentro de una semana ya en Tamiagua, Veracruz, ¿no? Entonces, el padre Glingemont pues nos hablaba precisamente de una pregunta que justamente nosotros solemos hacernos a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Quiénes somos, no? Y justamente es una pregunta que puede llegar a responderse precisamente a partir del lugar de donde provenimos, o sea, de nuestro lugar de origen, donde radicamos, ¿no? Nuestros gustos, nuestras particularidades, nuestras tradiciones, justamente, ¿no? Incluso precisamente lo que es la herencia familiar, ¿no? Es lo que son algunos de los elementos que pudieran llegar a ayudarnos a responder esa pregunta del quiénes somos, ¿no? Cuando somos, pues, muy pequeños o en esta etapa del nivel básico, dentro de las escuelas nos hacen una dinámica muy particular, una dinámica pedagógica acerca de las genealogías, ¿no? Esta construcción de tu árbol genealógico para saber de dónde venimos, ¿no? De dónde provenimos, ¿no? Y en muchas ocasiones las familias justamente se encuentran ante un dilema por precisamente desconocer muchos datos más allá tal vez de un nombre y apellido y tal vez de un lugar origen de los abuelos, de los bisabuelos y de los tatarabuelos, ¿no? Algunas familias tal vez un poco más afortunadas llegan a tener justamente pues un acercamiento más a lo que tal vez va a ser pues un sector de origen, ¿no? Como es el caso de un pueblo indígena o de ahora sí que extranjeros, ¿no? Mi abuelo era de España, mi bisabuela tal vez era de una población indígena náhuatl o purépecha, qué sé yo, pero muy pocas familias llegan a tener esta precisión o esta línea de acercamiento a lo que es la afrodescendencia, ¿no? El poder decir y reconocer, tengo un abuelo que era mulato o una abuela que era mulata, una bisabuela que era mulata, ¿no? Entonces, precisamente en esta pérdida de conocimiento a lo que es tal vez esa línea histórica familiar, es donde precisamente se tiende a tener un dilema de reconocimiento a nuestra afrodescendencia, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, ¿por qué es invisibilizado el afromexicano? A pesar del gran legado cultural que la herencia africana nos ha regalado y la cual se ve pues obviamente reflejada en música, en danza, en festivales, en gastronomía, en lenguaje, prácticas religiosas y los patrones de relación, que justamente Paul Rasay, una historiadora muy importante para mí, que justamente escribe un libro que se llama Construcciones afromexicanas de la diáspora, género, identidad y nación, habla precisamente de que los afromexicanos siguen siendo un sector totalmente invisibilizado, tanto por autoridades, por instituciones y por la misma población, ¿no? Este desconocimiento de esta herencia es precisamente la que ha llevado a estas prácticas discriminatorias y raciales que son hoy en día pues muy normalizadas dentro de la sociedad mexicana, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la parte anterior yo les mencionaba que al desconocer nuestra herencia familiar o nuestra línea familiar y no saber de dónde provenimos, justamente es donde tenemos una pérdida tal vez de nuestra identidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, justamente en México se habla mucho, tal vez, y se fortalece mucho el sentido del mestizo, ¿no? Del mestizaje, ¿no? Soy mitad esto, mitad indígena, pero muy pocas veces se habla de esta tercera raíz que hasta dentro de hace muy poco se ha mencionado y se ha puntualizado mucho por las instituciones y los gobiernos, ¿no? ¿Qué es esto de la tercera raíz? Pues la tercera raíz es justamente este otro sector
que llega durante la época colonial, que llega como un sector esclavizado, y estamos hablando pues solamente de las y los negros africanos, que se incorporaron justamente en diferentes partes de la colonia, muchas veces en las costeras, muchas veces en el centro, pero que al final de cuentas estaban dispersos en todo el territorio, ¿no? Se tiene un antecedente del por qué el afro o el africano en ocasiones busca ser invisibilizado o busca ser discriminado, y eso se da justamente por la época colonial. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, ¿está? Perdón, permítame tantito. Bueno, aquí en esta diapositiva yo les muestro lo que es el cuadro de castas, que está a su mano izquierda. Bueno, este cuadro es muy importante, ya que durante la época colonial, la corona española se encargó precisamente de promover este sistema de castas, ¿no? Un sistema racista y discriminatorio, ¿no? Y que se basaba justamente en otro sistema que España había promovido unos años anteriores y que se hacía denominar como cristianos nuevos y cristianos viejos, ¿no? Que era una forma precisamente de definir aquel sector de la población que había sido convertido recientemente al cristianismo, y aquellos que durante mucho tiempo ya habían pertenecido tal vez a esta religión, ¿no? Entonces, era como un sistema político de decir, a ver, tú tienes tanto tiempo de ser cristiano y tú pues eres como nuevo, ¿no? Entonces, a partir de eso, se dictaminaba como un sentido de discriminación, por así decirlo. Entonces, ese sistema se lleva a la colonia justamente como un sistema de castas, donde precisamente se busca establecer todas las mezclas que van a existir durante este sistema colonial, ¿no? Desde el español con el indígena, desde el español con el negro, el alborazado, el tente en el aire, salta para atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues precisamente este sistema de casas era el que dictaminaba a las autoridades qué derechos, qué obligaciones podían llegar a acceder la población dependiendo de su casta, ¿no? Entonces, justamente había familias de la época colonial que evitaban colocar la casta a sus hijos dentro de los registros, ¿no? Precisamente para no limitarlos, tal vez más adelante en algunos derechos como la educación, algunos servicios, etcétera, ¿no? Entonces, este pequeño cuadrito de castas, pues sí, era un sistema, como bien lo menciono, un sistema discriminativo, era un sistema racial, que ponderaba precisamente el de qué color eres, de qué raza eres y qué tan importante eres, ¿no? Entonces, justamente es aquí donde nosotros podemos observar que los negros africanos, que los mulatos y todos aquellos que provenían tal vez de una descendencia, pues van a ver limitadas pues sus derechos, ¿no? Tenían muchísimas obligaciones, pero muy pocos derechos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, esto empieza a crear, pues, obviamente una presión social para la población donde se decía, ¿no? No, es que no soy negro, eres mulato, no soy mulato, ¿no? Y se empieza como a invisibilizar esa parte de no, es que yo no provengo de ahí precisamente porque me están limitando por lo que soy o de dónde vengo, ¿no? Entonces, es una práctica social, política, cultural, administrativa, que se mantiene vigente durante muchísimos años, ¿no? No hay que olvidar a este filósofo, pensador muy importante de la época contemporánea en México, que fue José Vasconcelos, que nos habla justamente en una de sus obras acerca, por así decirlo, de este mexicano que debe dejar atrás tal vez ese pasado negro e indígena, ¿no? Y fortalecer más el ser mexicano, ¿no? Entonces, durante muchos años, tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad misma fue muy clara en decir, pues, lo africano hay que dejarlo a un lado, ¿no? Pero la realidad es que lo africano y nuestra herencia africana siempre ha estado presente y siempre ha estado vigente, como ya lo he mencionado, en música, en gastronomía, en prácticas cotidianas de la vida misma, y que no podemos seguir omitiéndolas, ¿no? Entonces, existe un antecedente histórico que sí, pues claro, se mantiene vigente actualmente, ¿no?
Nos vamos igual a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, precisamente dentro de la sociedad actual se trabaja muchísimo sobre el tema de la afrodescendencia y del autorreconocimiento a lo afromexicano, ¿no? Hace unos meses tuve la fortuna de poder compartir un poco con una chica de Colombia, Laura Tegue Shalom. Ella venía justamente a hacer una investigación sobre la migración de mujeres afros en Colombia y cómo esta migración interna o externa tal vez puede derivar a una pérdida de identidad, ¿no? De su negritud. ¿Qué quiere decir esto? Ellas salen de sus poblaciones, que son tal vez pueblos negros, llegan a ciudades tal vez un poco más urbanizadas y la sociedad urbanizada le exige precisamente el olvidar o el resistir tal vez un poco de su herencia afro, ¿no? Entonces, hay un dilema por ahí como muy interesante. Entonces, justamente ella cuando llega aquí a México, llega a Michoacán y llega a Lázaro Cárdenas, pues se topa con algo muy interesante que dice, ¿no? Fíjate, dice, en Colombia el tema del reconocimiento afro está súper ya establecido, ¿no? O sea, ya tenemos instituciones, legislaciones, derechos, colectivos, precisamente bastantes, donde se fortalece el tema de lo afro, ¿no? Pero en el caso de México, esto es un trabajo que apenas se está trabajando, ¿no? Precisamente foros como este del Día Nacional de las Afromexicanidades ayudan precisamente a volver a fortalecer el tema de decir, sí, en México hay afros, ¿no? Hay afromexicanos porque hay una herencia afro que necesita y requiere ser reconocida por los gobiernos, por las instituciones, pero qué mejor por la sociedad misma, ¿no? Hace un mes aproximadamente asistimos, como bien mencionaba Dalia, a este encuentro de afrodescendencias en México, antirracismo y cambio antidiscriminatorio, que realizó la Comisión Nacional de Prevención a la Discriminación con APRED, y que lo hizo justamente en Coajinicuilapa, Guerrero. ¿Qué pasa en Coajinicuilapa, Guerrero? Coajinicuilapa, Guerrero es un bastión de los pueblos negros en México, ¿no? O sea, prácticamente aquí hay una fuerza muy grande de decir, soy negro, soy afro. Yo te puedo decir que el 99% de la población que vive en Coajinicuilapa tiene este reconocimiento muy bien establecido, de decir, sí, yo soy negro y soy afro, ¿no? Entonces, justamente en este encuentro pudimos compartir con afros de todo el país, ¿no? Afros de Baja California, afros de Chihuahua, de Sinaloa, los mascogos de Chihuahua, de Veracruz, del Estado de México, de Michoacán, etcétera, ¿no? Y dentro de las muchas mesas de trabajo que se realizaron dentro de este encuentro, era precisamente hablar sobre estas prácticas discriminatorias a las cuales hemos enfrentado, ¿no? Que en muchas ocasiones hemos normalizado y que seguimos creyendo que no es racismo y que seguimos creyendo no es discriminación, pero ¿qué creen? O sea, ahí mismo nosotros que estamos como muy activos en el tema, nos dimos cuenta que hemos dejado pasar algunas situaciones que sí son discriminatorias, ¿no? Incluso se enumeró como ciertas instituciones que tal vez son las que más radica el tema de discriminación y que tal vez no lo hacen como por mala onda, ¿no? Simplemente porque existe el desconocimiento, ¿no? Uno de los sectores que precisamente se habló muy fuerte fue el tema educativo, ¿no? Hoy en día nosotros podemos hojear los libros de texto de los niños de nivel primaria y vamos a encontrar un apartado de la población afromexicana. El año pasado tuvimos una cuarta parte de los libros de texto y este año ya tenemos una hoja completa, ¿no? Hace algunos años eso no existía. Entonces, a los niños no se les enseñaba justamente el tema de lo afromexicano. ¿Qué significa ser afromexicano? Los niños, tal vez cuando yo estudiaba la primaria, yo no podía ver en un libro y decir, esto es como yo, ¿no? Esto se parece a mí, esto se parece a mi mamá, a mis abuelos, a mis tíos.
tal vez yo soy afromexicano, o sea, no lo teníamos. Entonces, es por eso más difícil este tema del autorreconocimiento, pero pues el sector educativo se ha puesto las pilas en eso y eso también en parte pues a los colectivos de afromexicanos que estamos trabajando muy fuertemente en el tema, ¿no? Entonces, el sector educativo vendría siendo uno de ellos, ¿no? Uno que precisamente ha podido poner en práctica algunas prácticas discriminativas, pero como bien menciono, tal vez no lo hacen malintencionado, tal vez es precisamente por la falta de conocimiento, ¿no? Justamente dentro de este encuentro se hablaba de situaciones donde niñas llevaban su pelo afro y donde los maestros les decían, no, es que no puedes venir peinada así porque eso quiere decir que vienes despeinada, ¿no? Entonces las niñas afros decían, o sea, pero como mi cabello rizado va a ser malo, ¿no? Es que aláciate el cabello o peínate, pero no vengas así con el pelo chino porque eso está mal, ¿no? Entonces ya desde ahí es el tema, ¿no? De incomodarme por mi pelo afro, de no poder llevar trencitas porque las trencitas también es un peinado no apropiado para las escuelas, ¿no? Por ahí una compañera nos comentaba que justamente en algún poblado de aquí de México, un director de una escuela hizo como un acuerdo con una estética para alaciar a todas las niñas, ¿no? Un día, ahí entonces, cuando ella nos platicaba eso, todos así como de, Dios mío, ¿cómo crees? O sea, sí, o sea, y volvemos, o sea, estamos hablando de actos de discriminación, ¿no? También aquello de los sobrenombres que suelen ser como muy comunes, ¿no? Ah, la niña negrita, el niño negrito, el morenito, o precisamente estos papeles que juegan de que tú vas a hacer porque tú eres el negro, ¿no? Entonces, vemos precisamente este fenómeno de designación, de estereotipo, tal vez de discriminación al sector afro, ¿no? Otro de los sectores que precisamente se dejó muy puntual en este encuentro acerca de prácticas discriminatorias, pues es también el tema de seguridad, ¿no? Donde por aquello de que te ves oscuro, pues ya te ves maleante, ¿no? Y justamente muchos recordamos aquella situación de un ejercicio que en México se hizo algunos años de un colectivo donde ponían a un bebé, un muñeco, bebé de esos nenuco blanco y uno de color negro, ¿no? Entonces ponían a niños de entre 6 y 7 años y les decían, ¿quién es el malo, no? Entonces los niños señalaban claramente al muñeco negro, ¿no? Porque desde muy pequeños se nos viene tal vez creando, ¿no? Que lo negro es malo, ¿no? Lo negro es maldad, o sea, no te acerques a lo negro, ¿no? Entonces, pues para los elementos de seguridad tal vez es más fácil decir, ¿quién robó el banco, no? ¿El blanco o el negro? No, pues el negro, ¿no? Un fenómeno que también es muy persistente en algunos países del mundo, como Estados Unidos, y que lo vemos hoy en día con un movimiento muy interesante que surge con el Black Lives Matter, ¿no? Y bueno, así como podemos encontrar estas prácticas dentro del sector educativo, dentro del sector de seguridad, político incluso, una de los grupos donde más persiste la discriminación, pues es el entorno familiar, ¿no? Y aquí igual podemos adelantar un poquito la diapositiva. Ok, bueno, aquí justamente pongo prácticas comunes de discriminación y racismo a las y los afromexicanos. Bueno, algunos de los factores vendrían siendo pues precisamente el tema del capitalismo. Por ahí en algún momento escuché a un profesor al cual admiro mucho, que es el profesor Jorge Amos, que hace estudios de afrodescendencia muy interesantes y que una vez él mencionaba acerca que el capitalismo es un factor importante por el tema de la discriminación a lo afro, ¿no? Por aquello de la blanquitud y la blancura, ya que el color de piel en muchos estudios sociológicos y económicos ha dado como resultado que tu color de piel define tu posición económica, incluso tu posición laboral. Durante este encuentro del CONAPRED, muchos coincidimos en que en varias empresas, cuando se observa las fotos del currículum, no estamos diciendo que todas ni que muchas veces eso aparece, pero en la mayor parte del tiempo sí. Si tu foto es, si tú eres de color negro o de color blanco, pues tienes más posibilidades de ocupar el cargo si eres blanco, ¿no? Y justamente muchos cuestionamos y decíamos cuántos afros vemos dentro de puestos gerenciales, ¿no? Importantes, ¿no? Dentro de empresas grandes y capitalistas, ¿no? Entonces, a veces es un tema que nos cuesta reconocer, pero que
que sí existen, ¿no? Entonces, el capitalismo justamente también nos ha promovido este tema de que lo blanco es bueno, de que lo blanco es perfecto, y es justamente esta teoría o este pensamiento capitalista que lo vemos justamente en las familias mexicanas, por aquella frase del famoso hay que mejorar la raza, ¿no? Cásate con un blanco para que mejores la raza, ¿no? Porque el niño está bonito porque nació blanquito, es que el niño está bonito porque nació con ojos azules, ¿no? Y si el niño nació morenito y de pelo chino, híjole, no, hijo, ¿cómo te explico, no? Entonces, siempre que escuchamos estos términos de hay que mejorar la raza, nos estamos refiriendo siempre al cásate con un blanco o con una blanca, ¿no? Entonces, es un pensamiento, sí, presente y capitalista, ¿no? Otro de los factores es precisamente el tema del eurocentrismo, ¿no? Esta idea de idolatrar lo europeo o lo extranjero, ¿no? Justamente un día yo platicaba con un grupo de amigos y uno de ellos me decía, no, es que yo vengo de descendencia europea francesa, ¿no? Otro más me decía, no, yo soy acá, pues italiano, ¿no? Y todos hablaban justamente con orgullo de esta herencia europea que tenía, ¿no? Pero yo cuestioné y le digo, ¿y cuántos tienen herencia afro, no? Y tú así, no, 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 es que yo no, o sea, yo nada que ver con lo negro. Y yo, no, no, o sea, no porque sea algo malo, o sea, yo tengo una herencia afro por parte de mis abuelas y estoy muy orgullosa de ella, como también tengo una herencia francesa por parte de mi abuelo, ¿no? Pero, o sea, hay que como que dejar en claro que podemos ser esto como podemos ser lo otro, pero en ocasiones tal vez enaltezamos la parte que nos resulta más cómoda y que sabemos tal vez que no va a ser discriminada, ¿no? Si por así me explico, ¿no? La migración. Bueno, como les comentaba sobre este trabajo tan lindo que hizo Laura Shalom, esta amiga colombiana, ella justamente nos hablaba de que la migración, pues, es un factor que influye dentro de muchas comunidades, ¿no? Etnos, muchos grupos étnicos. En el caso de los afros, aquí en México particularmente, encontramos que muchos de estos habitantes de pueblos negros como es Coajinicuilapa, Ometepec, etcétera, salen de sus lugares de origen precisamente por buscar mejores condiciones de vida, ya sea en el extranjero, en Estados Unidos, o también internamente dentro del país, en otros estados, ¿no? En el caso, supongamos, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, nosotros tenemos aquí un gran número de familias afromexicanas provenientes de Coajinicuilapa, Guerrero y de Ometepec. Pero, ¿qué pasa con estas familias? Estas familias, cuando están en sus pueblos negros, tienen muy presente su afrodescendencia, pero como están en la parte urbanizada, en este caso Lázaro Cárdenas, tienden a un poco a limitar esto de su herencia afro, ¿no? Es decir, incluso cuando yo me he acercado con muchas de esas familias y les digo, yo soy afromexicana, ellos al inicio me dicen, no, es que yo no soy afro. Conforme se desenvuelve la plática, no, sí, no, mi abuelo era negro, todos mis hermanos son negros, nosotros somos esto de pueblo Coajinicuilapa y arriba el pueblo negro. Entonces, empieza esta práctica, pero siempre y cuando se sienten ellos cómodos ante la presencia, ¿no? Entonces, es muy difícil en ocasiones poder decir abiertamente, no, no, soy afro, ¿no? Y es justamente el trabajo que se está haciendo de reconocimiento, porque este fenómeno de migración ha derivado justamente a esta pérdida de la preservación de la identidad cultural, ¿no? De decir, o sea, si yo me voy a otro lugar y en ese otro lugar conozco otras prácticas culturales y sociales y de relación, no olvidar de dónde soy y lo que soy, ¿no? O sea, soy afro, ¿no? Pero precisamente esta sociedad discriminativa y racista nos ha derivado a que nosotros precisamente también digamos, no, pues sabes que no soy, porque no quiero ser juzgada, no quiero ser discriminada, ¿no? La educación que ya mencionábamos es otro factor importante porque precisamente las escuelas y la Secretaría de Educación nos queda de ver justamente en ese educar de la herencia histórica de la población afro, ¿no? En ocasiones solamente se nos dice, los negros eran esclavos, ¿no? Pero va más allá de eso. Eran personas esclavizadas que llegaron siendo esclavizados a este territorio, pero que además de ser esclavizados, o sea, tienen una presencia histórica importantísima en varios momentos, ¿no? Precisamente el movimiento de independencia, donde tenemos a personajes como Vicente Guerrero, a José María Morelos y Pavón, que eran
hijos de madres mulatas, negros, y que estaban orgullosamente. Por eso José María Morelos, dentro de Sentimientos de la Nación, habla precisamente de esta igualdad para todos, ¿no? Ya no más castas, ya no limitar los derechos y obligaciones. Vicente Guerrero retoma precisamente este discurso ya como presidente de la República, donde vuelve a decir, sí, o sea, todos iguales, pero justamente hay una clase conservadora que no estaba de acuerdo en que Guerrero, en este caso, fuera presidente por muchos factores, pero uno de los más importantes era pues porque era negro, ¿no? Porque era mulato, ¿no? Entonces, precisamente tenemos hoy en día personajes históricos relevantes, Lázaro Cárdenas del Río, que en sus diarios nos habla precisamente de su pasado negro y que el profesor Álvaro Matute del Colvich nos ha hablado muy, muy bien de ese tema. Melchor Ocampo, pues Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, todos ellos héroes nacionales, héroes altamente reconocidos y sí, son afros, ¿no? Afromexicanos orgullosamente, ¿no? Entonces, esto es como lo que debemos de enseñar y de ponderar muchas veces en las escuelas, decirles todo lo que sabemos de la herencia afro, ¿no? Justamente hay una canción afro que nos enseñan desde niños y que tiene elementos de la herencia afro, pero que no sabemos, y es una canción que dice así, a citrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré que va cantando con su tiqui tiquita, con su tiqui tiquita. Esa canción nos la enseñaban de niños y desconocíamos, o muchos desconocen, que tiene una herencia afro. De hecho, muchas de las letras que se utilizan en esta canción, pues es afro, ¿no? Esto de la citrón de un fandango, el fandango, que es una de las muchas expresiones culturales que existen en México y que son de herencia afro, ¿no? Y que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Bueno, por último, otro de los factores importantes, pues es este tema del fenotipo y de los estereotipos y que lo cual deriva al tema de discriminación. En ocasiones, yo como afromexicana he escuchado amigos decirme, no estás tan negra para ser afro. Y a mí me da mucha risa esta parte porque yo digo, a ver, entonces, o sea, ¿cómo? Habremos afros diferentes, ¿no? O sea, existe un fenotipo, claro, pero la herencia está ahí, ¿no? Y la hacemos resaltar, ¿no? Entonces, en ocasiones yo he puntualizado esta parte de decir, bueno, tal vez no soy muy morena, tal vez no soy muy china, pero soy afro. Soy afro porque tengo una herencia familiar afro que trato de preservar, de sentir, de vivir y yo me siento afro, ¿no? Entonces, el tema de los fenotipos también llega a ser muy común para la práctica discriminativa, ¿no? Durante el encuentro de CONAPRED, muchas mujeres adultas mayores compartieron testimonios acerca de que en una ocasión migración les detuvo sus pasaportes porque ellos decían que ellas no eran mexicanas porque eran muy negras para ser mexicanas, ¿no? O sea, gente, amigas jóvenes afros que decían, no, es que a mí todo el tiempo que voy en el metro, en el camión me preguntan, ¿y de dónde eres? Y yo digo, pues soy de aquí, de México, de Veracruz. No, no, es que tú no puedes ser mexicana porque eres demasiado negra, ¿no? Entonces, volvemos al momento de esa gente que consideramos desde el momento que decimos soy afro, no, es que no eres demasiado negro, o sea, se crea una confusión de decir, bueno, sí soy, no soy, o sea, por aquello del fenotipo, ¿no? Entonces, y que si me alacio el cabello, que si me enchino el cabello. Hoy en día, de hecho, hay un movimiento muy padre en México y en los países de Latinoamérica que es sobre este empoderamiento al pelo afro, al pelo trenzado, ¿no? Es decir, orgullosamente tengo mi afro, ¿no? Y lo respeto, ¿no? Porque en ocasiones también las personas han sido irrespetuosas al pelo afro, ¿no? Por aquello de tocártelo sin preguntar, por aquello de decirte, ¿por qué no te peinas? Por aquello de decirte, oye, ¿y por qué no te gustaría laseártelo, no? O sea, y estas son prácticas que en algún momento incomodan y se vuelven también, pues, discriminatorias, ¿no? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, igual avanzamos a la siguiente diapositiva ya para irnos más rápido y acabar. Bueno, esos son algunos datos, un poco de lo que el historiador Federico Navarrete, que es un historiador que yo personalmente admiro mucho, nos habla justamente de algunos estudios que se han hecho a nivel Latinoamérica, como ese proyecto Perla de la Universidad de Yale,
las encuestas de movilidad del INEGI del 2017 y los seminarios sobre desigualdad económica, donde habla precisamente y hace una correlación acerca de que las personas con piel más blanca suelen tener más ingresos, mejores niveles educativos y ocupar posiciones más privilegiadas que las personas con piel más morenas, ¿no? Un fenómeno bien persistente aquí en México, ¿no? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí cito un poco lo que dice esta historiadora que me encanta, Paulette Amrasay, donde dice, en el discurso político mexicano se ha manifestado preocupación tanto consciente como inconsciente por la exclusión y el desprecio hacia los negros. Los afromexicanos carecen de reconocimiento, representación, liderazgo y participación en las instituciones políticas, económicas, educativas de su país, ¿no? Hoy en día tenemos un senador afro, oriundo de Coajinicuilapa, orgullosamente. En algún momento el estado de Guerrero llegó a tener incluso a un gobernador, a un diputado proveniente de comunidad afro, que justamente cuando llegó a estos cargos, la población afro dijo, por fin, alguien de nosotros está ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ese señor nunca se reconoció como afro, ¿no? Él dijo, no, yo, o sea, yo afro para nada, ¿no? Entonces, volvemos a este dilema de decir, ocupamos a personas que se sientan como nosotros, o sea, porque se requiere y es necesario, ¿no? Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok, esto es de lo que nos habla Laura Shalom, ahora que vino aquí a México, y dice, la falta de representación y reconocimiento de la cultura afrodescendiente en los ámbitos educativos, laborales y sociales puede contribuir a la marginalización y a una disminución en el sentido de pertenencia cultural. O sea, esto que digo, no quiero pertenecer a esa herencia afro por la discriminación que hacen en mí, por la falta de reconocimiento que hay hacia lo afro, ¿no? La migración interna de mujeres afrodescendientes de Colombia y México no solo implica cambios en su entorno físico y condiciones de vida, sino que también puede influir en sus percepciones y participación en los movimientos etnopolíticos que ocurren en sus lugares de origen y destino. ¿A qué quiere decir esto? Pues precisamente que hoy en día en México se tienen distintos colectivos, distintos movimientos que tienen que ver con lo afromexicano, ¿no? Y es ahí cuando tú tienes este acercamiento con población que ha sido altamente discriminada, altamente, pues sí, ¿no? Discriminada y ha sufrido prácticas raciales. Voy a poner de contexto un testimonio. Yo conocí hace algunos años a una persona, mujer que admiro demasiado, que en mi primer encuentro con ella y hablando después, se dio la oportunidad de decir, pues somos afros, ¿no? Pero ella negaba mucho esta parte de, sí soy afro. Tiempo después en pláticas me comentaba el racismo que vivió durante su época de secundaria, ¿no? Ella sale de su poblado de origen, un pueblo negro, llega como a una gran ciudad y en esa gran ciudad se vuelca en un tema que ella no puede hablarte porque le entra el llanto, o sea, ella tiene un sufrir muy grande por el tema de discriminación que vivió, ¿no? Entonces, pues he intentado como un poco acercarla a diferentes sitios donde pueda ella desenvolverse, porque sé que ella es una mujer empoderada, ¿no? Y justamente hemos tenido la oportunidad de que ella se ha soltado más y hace poco en un encuentro que tuvimos, terminando el encuentro, me dijo, soy orgullosamente afromexicana, dijo. Dice, y veo y hago y sí, soy afro, ¿no? Y yo, qué padrísimo, era lo que necesitaba, o sea, decir sí, o sea, sí lo soy, ¿no? O sea, ¿qué importa lo que la gente haya hecho o haya dicho, ¿no? O sea, y no hay que negarlo, siempre vamos a tener el comentario de, hey, negro, pinche negro, ¿no? Trabajas como negro, ¿no? O sea, siempre el tema de que lo malo es negro, ¿no? Entonces, es nada más hacer frente tal vez a esas prácticas y luchar porque estas mismas se acaben, ¿no? Entonces, es todo un trabajo de autorreconocimiento, de autoaceptación y de seguir motivando para que esto pues se detenga, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, aquí en las imágenes, pues podemos ver un poco de las prácticas culturales que existen y se persisten aquí en México y que tienen que ver con la herencia afro, ¿no? Tenemos a los diablos de Coajinicuilapa, que de hecho ahora en los días de muertos fue donde se hicieron presentes, es cuando salen, y que yo en redes sociales podía leer comentarios de gente que decía, es que eso es del diablo, eso es malo, eso es brujería, ¿cómo esos pueblos pueden hacer eso?
pero hay toda una herencia africana bien interesante del dios Ruja, de esta danza, ¿no? Particular. Tenemos por otro lado, pues el baile de artesa, el son jarocho, el fandango, que es música que todos conocemos, que todos hemos bailado y que es de herencia afro. Abajo tenemos los famosos toritos de petate, que se dan mucho en Morelia en la época de carnaval y que también tienen una herencia afrodescendiente bien padrísima, un libro padrísimo del profe Amos que se llama Los toritos de petate, para que lo puedan buscar, ¿no? Y bueno, por último, la última diapositiva ya para concluir. Bueno, pues hoy en día tenemos muchísimos africanismos, ¿no? Parte de nuestro idioma español, utilizamos algunos, algunos idiomas africanos como es el de la chamba, ya me voy a la chamba, es africano, la cucaracha, el guateque, ya me voy al guateque, la marimba, la mochila, la pachanga, el safari, el ñango, el zombie. Todos estos son africanismos que utilizamos en nuestro día a día, pero como bien digo, o sea, desconocemos que es de esta herencia afro, ¿no? Y ya por último, para concluir, pues recientemente en Morelia se realizó el primer foro de afromichoacanos, donde nos reunimos todos los afros del estado de Michoacán. Fuimos de Lázaro Cárdenas, del Ticuís, que es el primer pueblo que se registra como pueblo afro de Michoacán, de Morelia, de Zamora. Estuvimos todos ahí reunidos conversando y sacando ideas del trabajo que tenemos que hacer en materia legislativa, la exigencia a las autoridades de ponernos en el mapa y de ponernos dentro de algunos derechos, ¿no? De programas sobre todo, porque durante el censo 2020 del INEGI, el estado de Michoacán fue de los estados con mayor población afro, y Lázaro Cárdenas está en el municipio número 7, donde dijo, aquí hay afros, ¿no? Entonces, hay que voltear a vernos, ¿no? Bueno, esto fue parte del foro, y en la última diapositiva, pues vemos justamente estas prácticas sociales que se realizan. Vamos a la última diapositiva. A las prácticas que se están realizando, o ya no hay, ya no hay. Bueno, el tema de la danza, colectivos muy padres que hay en Morelia como herencia africana, donde promueven precisamente el tema de la herencia afro, ¿no? Entonces, pues lo afro está presente, lo afro está vigente, hay que meternos a estudiarlo, hay que entenderlo, conocerlo y sobre todo reconocerlo, que es lo más importante de todo. Y bueno, pues hasta aquí concluyo, espero les haya gustado y pues cualquier duda. Claro que sí, me encantó, Geriel, está genial tu exposición, fue bastante nutrida, nos deja pues mucho que reflexionar. Justamente esto último que acabas de decir, que lo de Lázaro Cárdenas, que no se reconocía anteriormente y que ni siquiera Michoacán, o sea, tampoco se había mencionado que Michoacán tenía una comunidad afro, solamente mencionaba casi que Guerrero, Oaxaca, punto, ¿no? Y pues no, sabemos que aquí también, pero bueno, hasta ahora, y que dices, ¿no? Que el INEGI comentaba que es una población bastante alta y cómo es que no se había reconocido, ¿no? Habría que ver cuáles son las razones que hay detrás. Bueno, yo podría pensar algunas cuestiones, ¿no? Que, bueno, aquí fue pues parte de la colonización muy, pues, como se asentaron aquí. Y creo que eso también tiene algo que ver, ¿no? Como que no se quieren reconocer, ¿no? Y como han sido grandes hombres, los héroes de aquí, de este lugar, de Michoacán, creo que eso no les dejaría como ver adecuadamente, ¿no? De cómo es posible, ¿no? Que aquí hayan salido, ¿no? Estos personajes tan relevantes de nuestro país, ya lo mencionabas, ¿no? A Morelos, bueno, dice que también tenía antecedentes el Lázaro Cárdenas, por lo que comentas, yo no sabía, qué interesante todo ese bagaje de información. Y pues sí es bien cierto que la discriminación pues nos hace pues negarnos, ¿no? No reconocernos y decir que no, yo no, o sea, lo que decías que hasta un senador, ¿no? Que ni siquiera se pudo dar una representación como tal para llevar estas problemáticas, ¿no? Sociales a lugares donde se oyen la voz, ¿no? De estos grupos vulnerables y que ni siquiera él lo aceptaba, él estaba en contra, ¿no? Entonces, todo lo que nos falta por realmente aceptar y que no, pues neguemos todo este pasado que pues han sido
pues además de grandes hombres y mujeres que han peleado por hacer un cambio social, que han hecho emancipación, ¿no?, en nuestro país, y que no se les ha querido simplemente reconocer, ¿no?, el esfuerzo que han hecho estas grandes héroes y heroínas, que no, de hecho no mencionamos mucho. Yo no sé de muchas mujeres que se reconozcan como afrodescendientes o afromexicanas, que sean como tal heroínas, y eso creo que también tendremos que observarlo, ¿no?, ponerle atención. Y qué gusto que ahora en la nueva escuela mexicana se haya dado, ¿no?, definitivamente esta presencia en los nuevos libros de texto, y que esto vaya eliminando pues todas las situaciones de violencia que desgraciadamente se viven desde la niñez, y que por eso mismo es que no se quiere aceptar que uno es o proviene, ¿no?, de algún lugar, porque justamente pues hemos sufrido situaciones, ¿no?, de discriminación y violencia, y que como ya lo decías hace rato, es una manera de jerarquizar la sociedad, y que los blancos van a tener los mejores empleos, los mejores trabajos siempre, y por debajo siempre van a estar los afromexicanos, afrodescendientes, ¿no? Y que por eso ha sido que la misma sociedad dijera, no, yo no me reconozco como persona afrodescendiente, ¿no? Yo ya soy casi blanca, y pues ahí vienen más, ¿no? Más situaciones de problemáticas, ¿no? El hecho de que también se estigmatice a las personas de color negro como que son violentas, que son delincuentes, ¿no? Y me viene el caso de George Floyd en Estados Unidos, que lo asesinaron, ¿no? Y que no ha sido el único, pero ha sido unas cuestiones justamente por esta violencia y discriminación, ¿no? De decir, es que era negro y ya porque es negro es malo y asesina y bla, 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 ¿no? Pero cómo nos han vendido esta idea que desde la niñez, o sea, vemos así como esta cuestión de es un nenuco negro, un nenuco blanco, y cuál es el bueno, cuál es el malo, y el malo siempre es el negro, ¿no? Entonces como que eso, pues hay mucho que pensar, ¿no? Sí, justamente, Dalia, Paulette Brassai hace, de hecho, un estudio sobre Memín Pingüín, esta revista tan popular en México, donde ella precisamente define una caricatura racista, y que si la analizamos ya desde este conocimiento, vamos a observar que sí había prácticas raciales dentro de Memín Pingüín, desde que era el tonto por parte de los compañeros, que siempre que hacían una travesura, Memín Pingüín era el que se llevaba el castigo, y que justamente esta revista tuvo un impacto en Estados Unidos, ¿no? Porque en algún momento el gobierno de Vicente Fox quiso hacer un timbre postal conmemorando los años de Memín Pingüín, pero esta revista, como es de muy alta concentración pues, de población latina, llega a algunos comercios de Estados Unidos, una mujer afro de Estados Unidos ve la revista y dice, esta es una revista racista, y hace todo un movimiento donde el gobierno mexicano dice, ay, disculpe, no, entonces ya no va el timbre postal, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Porque hubo colectivos estadounidenses que empezaron a decir, oye, ¿no te estás dando cuenta lo que estás promoviendo con Memín Pingüín? Y de repente te recuerdas a estos programas también de Héctor Suárez Gómez, ¿no? Donde salía un personaje afro con su mamá y que era como burlón, incluso su forma de caminar era un poco parecido al mono, o sea, eran prácticas realmente racistas, y que la población mexicana creció con ello, ¿no? Entonces, sería importante precisamente analizar todos estos elementos para darnos cuenta y reflexionar sobre estas prácticas discriminativas que sí existen en México, porque todavía hoy seguimos cuestionando el de México no es racista, pero sí, México es racista, ¿no? Y que hay que dejarlo en claro. Totalmente. Muchísimas gracias, Geriel. Y bueno, vamos a darle la palabra a nuestra otra gran compañera, amiga, la maestra Ileisi Hernández Avilés. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Central de Abreu, Marta Abreu, de Las Villas en Cuba. Igual también hizo su maestría en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, docente de la misma desde el 2013, y también pues es integrante y organizadora de muchas actividades, sesiones presenciales, actividades de mujeres, de las cuestiones del Che Guevara y todo lo que tiene que ver relacionado a Cuba, de la Asociación Michoacana de Fraternidad con Cuba,
y pues nos da mucho gusto que igual acá nos acompañes y que nos des tus aportaciones pues sobre el tema, más que nada sobre lo que tú has visto, ¿no? Las cuestiones que se viven, que se sufren, ¿no? Desde esta posición como personas afrodescendientes y qué derechos nos faltan, ¿no? Por lograr, sobre todo, ¿no? Para que se reconozca esta igualdad de las personas, ¿no? Que han sido pues violentadas y discriminadas en toda la historia, ¿no? Por favor, Ileisi. Sí, muchas gracias, Dalia, por la presentación. Yo encantada, como siempre, con todas las invitaciones que me realiza y sobre todo para hablar de estos temas tan trascendentales y que tienen una incidencia en la sociedad mexicana y en todas las sociedades, podemos decir. También un gusto compartir con Geriel, que nos ha dado una ponencia magistral. Creo que no quisiera aportar mucho más porque lo ha hecho ella de manera muy bien, ¿no? Pero solamente hacer algunos comentarios. Fíjate que el tema del racismo es un tema que está presente no solamente en México, es un tema que está presente también y que está latente en Cuba. Hablo desde mi experiencia como cubana. Yo creo que el racismo lacera a todas las sociedades. En Cuba nosotros tenemos una gran presencia de población negra, porque nosotros fuimos colonia de España, la población autóctona del país la exterminaron muy rápido porque llegaron los españoles buscando oro a Cuba y en Cuba no había oro, entonces se exterminó muy rápido la población originaria de Cuba. En Cuba no tenemos población originaria como aquí en México e inmediatamente trajeron a los negros africanos para el país. Entonces el cubano es una mezcla del español, del negro africano y del indio, del aborigen. Entonces, en el país hay una gran población negra. Al igual que aquí en México, también hay muchas cuestiones que afectan la sociedad cubana en torno al racismo. Me refiero, por ejemplo, a los programas televisivos, por ejemplo. Se hizo una campaña en el país que tuvo que venir desde la dirigencia nacional del Partido Comunista de Cuba para empezar a incluir personas negras en espacios televisivos, porque existía el estigma de que las personas negras no podían ocupar estos espacios televisivos. Y había muy pocos negros en la televisión cubana, entonces se hizo como una campaña para abrir las puertas de la televisión a las personas negras, obviamente porque tienen todo el talento y toda la capacidad para ocuparlo. Y es algo que trasciende mucho porque vemos cómo en los medios de comunicación también existe ciertos roles que se le otorgan a las personas de color negro. ¿No? Es el pobre, es el malo, es el que roba, es un poco lo que decía Geriel sobre estos roles que están preestablecidos. Y en Cuba no hemos sido ajenos a esto. En la universidad ha ocurrido de manera diferente porque las universidades en Cuba son muy inclusivas, ¿no? Pero ha habido ¿cómo podemos decir? Ha habido una situación de que las personas de color negro se han integrado menos a las universidades. Entonces, ahí tenemos una alerta y tenemos que ver por qué ha ocurrido este fenómeno cuando realmente las puertas de las universidades en Cuba están abiertas para todas las personas. Recientemente en un evento que tuvimos, yo hablaba de que el Che Guevara había dicho en una oportunidad que la universidad cubana tenía que vestirse de negro, de blanco, de mulato, de campesino. Esto con la idea de que se abrieran las puertas para todas las personas en el país, algo que se ha cumplido cabalmente. Hay una situación con los puestos directivos específicamente en Cuba, donde en los puestos de incidencia, donde en algún momento hubo muy poca presencia de personas negras, ¿no? Y también se realizó una campaña, un programa diseñado, una política pública diseñada para que más personas negras, hombres y mujeres, pudieran acceder a estos puestos de dirección, ¿no? Y tuvieran hubiese una representatividad de las personas negras, porque definitivamente en Cuba hay un mosaico, ¿no? De razas, somos un mosaico de razas. Hay un dicho muy coloquial en el país que dice: el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Es para decir que el que no tiene, que todos tenemos de todo, negro, blanco, todos, porque somos un gran ajiaco. El ajiaco es un caldo cubano de Cuba al que se le echan muchas cosas de todo, entonces los cubanos somos esa mezcla de todas las razas.
Con el tema del racismo, hay una cuestión que han impuesto también, retomando el tema de los medios de comunicación, que han impuesto mucho los medios de comunicación en el país sobre qué es lo que está bonito y que yo creo que incide en la estética de la juventud. Lo bonito es lo que está de piel más clara, lo bonito no es este tipo de pelo, y aquí me gustaría, por ejemplo, a mí comentar una experiencia. Yo me pasé toda mi vida, desde que tengo 15 años, creo, alaciándome el pelo y haciéndome cuánto procedimiento existía y yo conocía para alaciarme el pelo. Pasaba dolores, malos ratos, y entre más me lo alaciaba, pues más me salía mi pelo afro, que es el pelo mío, el pelo que me gusta y el pelo que me identifica. Bueno, fue todo un proceso, digamos que de descolonización de mi mente para yo poder aceptar el pelo que tengo. Y no fue hasta hace 3, 4 años que yo me comencé a dejar mi pelo afro y a aceptar mi pelo afro. Y creo que eso sirvió, porque lo he compartido también, sirvió para que muchas personas me escribieran y me dijeran, oye, ¿qué productos estás usando? Qué bonito tienes el pelo, me lo voy a dejar igual que tú, ya no quiero seguir planchándomelo, ya no quiero seguir poniéndome extensiones, ya no quiero seguir haciéndome cosas en mi cabello porque me lo daño, me duele a mí misma. Entonces, son muchas cosas en las que la cuestión afro está presente. Yo aquí en México, antes de venir para acá, para México, yo preguntaba, bueno, pero en México no hay personas negras, porque lo que nos vendían en la televisión siempre nos ponían más o menos, casi siempre en las novelas que yo veía representación de personas de pueblos originarios, pero no veía personas negras. Entonces yo decía, en México no hay personas negras, no hay pueblos afro. Entonces hasta que llegué aquí al país fue que me di cuenta que sí hay personas afro en México, que sí hay personas negras, pero es una población que tradicionalmente ha sido invisibilizada, que ha sido marginada. Afortunadamente se están llevando a cabo políticas públicas para darle, ¿no?, el lugar que le corresponde a las personas afromexicanas en la sociedad. En algún momento un profesor me comentaba que había personas que cuando viajaban, personas mexicanas negras, que cuando viajaban las obligaban a cantar el himno nacional en la aduana porque decían, es que eres o muy negro, o es que eres muy blanco, o es que eres esto, pero no eres mexicano. Entonces las hacían pasar este tipo de, queremos decir, este tipo de vergüenza por el color de la piel, porque hay un estereotipo de lo que se entiende por mexicano y tú no encajas en ese estereotipo. Entonces te hago pasar por todos estos tipos de procesos que son a la postre vergonzosos, ¿no?, para la persona, y que son lacerantes y que son intimidatorios, porque cuando estás en un proceso de esos aeropuertos, pues obviamente te atacan los nervios, ¿no? Y me comentaba el profesor que sucedía estas cuestiones, que son lamentables que sucedan, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo afro tiene que, aquí en México, tiene que seguir luchando por ganar estos espacios, por adueñarse de estos espacios de representación para poder incidir en la toma de decisiones y para que se puedan seguir promoviendo políticas públicas que traigan beneficios para ellos. Sería lo que pudiera aportar. Muchísimas gracias, y Lacey, bien en término de tiempo, ¿no? Creo que te está sujetando más que nada eso. Pues muy interesantes tus comentarios. Definitivamente creo que eso es lo que tenemos que revisar, cómo ha influido en nosotras toda la cuestión mediática, porque tiene que ver mucho con los medios de comunicación, ¿no? Que a veces creemos que si estamos más blancas, que si tenemos el pelo lacio, vamos a ser más aceptadas y somos pues mejores, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Creemos que ya nuestra autoestima es mejor, ¿no? De esa forma, y pues es simplemente seguir, pues nosotras mismas violentándonos, ¿no? No aceptando lo que somos, pero por la misma razón de que siempre se ha visto como que el pelo chino, por ejemplo, ¿no? Que está desarreglado, que se ve mal, que si eres morena, uy, no, ponte cremita, ¿no? Para que te aclares, ¿no? Porque te ves manchada y te ves mal. O sea, toda esta influencia social hace que nosotros tengamos pues esa baja autoestima y que no nos aceptemos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que eso es importante de reconocer para que tengamos una salud emocional y
mental, sobre todo, ¿no? Como personas, creo que eso es lo más relevante, y yo aquí abonaría que, pues hablamos en general, y creo que el tema era así justamente, pero nosotros hacemos todavía hincapié en el que las mujeres somos las que vivimos normalmente la mayor violencia en todos sentidos, ¿no? La pobreza es mayormente en las mujeres, ¿no? Y la violencia, que ya lo comentamos ahorita de la discriminación, también tiene mucho que ver en que nosotras no aceptemos por estos cánones de belleza que se venden, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y que aspiramos como mujeres a ser pues esas modelos blancas, rubias, de pelo lacio, ¿no? Güero, y no a reconocernos, ¿no? Con este físico que somos y que tenemos, ¿no? Y que es lo que a veces nos hace, pues, negar nuestra cultura, negar nuestra manera de ser, de dónde venimos, y que ya lo decías también, Geriel, ¿no? De tu familia o conocida, ¿no? De una amiga que también sufría, ¿no? Justamente por no aceptar este pasado, y que ahorita, bueno, qué bueno que ya se pudo sentir cómoda, ¿no? Con su bagaje cultural, realmente su esencia, y que en verdad deberíamos de estar bien, ¿cómo se dice? Como aceptando todo el esfuerzo de muchísima gente que en la historia han hecho cambios sociales en nuestro país, ¿no? Y que han sido personas afrodescendientes, ¿no? Que lucharon contra un yugo que fue, pues, la colonia, ¿no? Los españoles, y que era gente, pues, blanca, ¿no? Y que son los que han tenido todos los cargos políticos de poder, ¿no? Y en cambio, justo por esto, pues, los hombres y mujeres lucharon para decir, no, o sea, no es justo, ¿no? ¿Por qué solamente esas personas pueden tener acceso y nosotros no, ¿no? Entonces hay que cambiar esta situación, ¿no? Y eso es cuestión que seguimos, pues, teniendo en este tipo de pláticas de la revolución de conciencias, justamente, ¿no? Que es lo que queremos lograr, pues, hacer cambios para bienestar social, y obviamente para las personas, ¿no? O sea, que cada uno pueda sentirse feliz, pues es eso, ¿no? Que esté tranquilo con su vida. Sin embargo, pues hay muchas otras circunstancias que hacen que no podamos tener el mayor bienestar, pero por lo menos aceptando algunas situaciones que no vamos a poder quitar, eso nos puede dar un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero otras en las que no tenemos la injerencia total para cambiarlas, pues tratar, ¿no? En las medidas de las posibilidades, pues hacer, ¿no? Lo propio. Y bueno, pues ya nada más voy a dar unos pequeños comentarios y saludos que nos mandan por aquí. Nos mandan saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, Carlos Hugo Gutiérrez Ortiz, Citlali Mateo, saludos desde Guerrero, Marta Elba Ceja Jiménez, un tema importante, nos dice. Janet dice, hay afromexicanos que no saben que son afromexicanos, y ya lo comentábamos, sí, exacto, ¿no? O sea, esta no aceptación. Citlali Mateos, me encanta mi pelo chino, en el estado de Guerrero tenemos mucha descendencia. Citlali Mateos, igualmente tradiciones afromexicanas. Marta Elba Melgoza, saludos, amigas, el tema muy interesante. Marta Elba Ceja Jiménez, gracias, Citla, por estar al pendiente y aprendiendo al igual. Beatriz Beltrán, saludos, excelente conversatorio, necesitamos más empatía y cultura, por supuesto, ¿no? Pero entonces no neguemos que tenemos y que realizamos estas prácticas violentas y discriminatorias que decimos que en México no lo hacemos, ¿no? Y desgraciadamente, pues somos parte de esa cultura que se nos ha impregnado y que lo normalizamos y que lo repetimos y violentamos a nuestra familia, nosotros mismos, nosotras mismas, entre todos los que tenemos cerca, en estos comentarios que decías, Geriel, sobre mejora la raza, ¿no? O sea, es una frase típica. En todos lados las escuchamos, ¿no? Y, ay, cásate con un blanquito porque para que mejore la raza. Dices, wow, o sea, cómo seguimos repitiendo, ¿no? Este tipo de violencias, y que, como dices, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que creemos que eso no es violencia, ¿no? Pero cuando empezamos a reflexionar, decimos, oh, sí, tienes razón, ¿no? Los chistes, ¿no? Que se burlan de otros, o como ¿qué? Memín Pingüín, comentabas. Y otra, saludos también del maestro Iván Lara Sierra, saludos desde Lázaro Cárdenas, muy buenas participaciones. Pues muchas gracias por oírnos y vernos por acá. Vamos a tener más actividades próximamente. Pues una disculpa, no pudo acompañarnos la secretaria de Mujeres, Mireya Aguilar.
pero bueno, está pendiente siempre, ¿no? De este tipo de actividades, y pues les agradezco a las dos muchísimo por pues darnos toda su conocimiento y por estar siempre pues presentes, ¿no? En este tipo de actividades que nos parece que son relevantes de seguir visibilizándolas para que entendamos, ¿no? Que hay muchas situaciones que vulneran a las personas y que de eso depende su justicia e igualdad, y que se necesitan más derechos, pero para eso también tenemos que conocerlos. No solamente son las cuestiones institucionales donde se van a hacer los cambios, sino las cuestiones sociales que nos corresponden a cada uno, cada una de nosotros hacer las diferencias, ¿no? Y que creo que con eso nos podríamos quedar para reflexionar y hacer lo propio en nuestro metro cuadrado donde podamos, ¿no? Les agradezco mucho, compañeras, que estén muy bien. Un abrazo, Ayala. Un abrazo, Iley. Muchas gracias, un gusto. A ver cuándo coincidimos, Geriel. Totalmente, sí. Que estés bien. Luego organizamos un cafecito. Totalmente. Cuídense mucho, gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye.